Semana Santa, que de santa en muchos casos no tiene mucho. Semana Santa, un nombre que si usted lo busca en la Biblia no aparece. No existe tal mención. Semana Santa. Estuve mirando un reportaje que se hizo de cómo se celebra Semana Santa en México. Quizás alguien lo vio también. Y Ciudad de México se vuelca a 3 días de alegría, porque los mexicanos son bien extremos. O la pasan súper bien y se alegran cierto por ciento, o están increíblemente enojados, ¿ya? Pero generalmente son más alegres que estar en el otro extremo. Entonces celebraron en Ciudad de México Semana Santa y era alegría, alegría, disfrutar, pasarlo bien, esto, lo otro, a todo dar. Y luego entonces celebraron Semana Santa, que fue la semana pasada, si no me equivoco, en otra Ciudad de México que no recuerdo el nombre, pero algo parecido así como chimílico, un sándwich que tenemos acá, ¿cierto? Un nombre así medio parecido. Y una ciudad pequeña que se convierte en la segunda fiesta mexicana de Semana Santa en todo México. O sea, una cosa impresionante. Llegan más de 1 millón de turistas, ahí está el río, la gente navega y todo. 3 días de disfrutar, de pasarlo bien, de felicidad, de alegría. Y le preguntan a la gente, ¿por qué ustedes celebran Semana Santa? Y ellos dicen, es que queremos estar felices. Queremos disfrutar, queremos pasarla bien. La pregunta es, ¿eso es Semana Santa? ¿Hay algún indicio de que eso es? Luego, si yo busco los elementos que la gente usa, ayer nos tomamos el tiempo, ayer fue sábado, ayer sí, no, perdón, el viernes, fuimos a ver a unos hermanos muy queridos que no han estado bien de salud. Ellos fueron nuestros testigos de matrimonio, algunos de ustedes los conocieron porque los honramos aquí hace algún tiempo, y nos desplazamos hasta Maipú, donde ellos viven, para ir a acompañarles toda la tarde, pasarla bien con ellos. Y entonces en el camino encontramos un gentío, eran muchas personas, y mi esposa me dice, mira toda la gente que está allí. Y miramos, ¿y qué hacen? Haciendo fila para comprar pescado. Como buen chileno, a última hora, que de bueno no tiene nada. Y usted se pregunta, y yo les pregunto en esta mañana, ¿dónde está escrito, dónde hay un mandato, dónde hay una expresión que diga que en Semana Santa lo que uno tiene que comer es pescado? ¿Dónde dice que hay que comer pescado? ¿Dónde dice que no hay que comer carne? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde aparece tal cosa? ¿Quién puede decirme en esta mañana? Hay un documento, pastor, un documento, no sé, bíblico, un documento escrito por un padre de la iglesia, un documento, una tabla de ley que dice, esto se hace. Pues nada de eso es. De alguna manera no responde a nada que nosotros entendemos según la palabra de Dios. Y por último, cierto, creo que es hoy día la figura, la gente, los padres sobre todo, aún padres cristianos muchas veces, gente que va a la iglesia, compra huevitos de chocolate y luego se los esconde a los hijos y luego le dice que el conejito vino y le dejó huevitos. Y la pregunta es, ¿qué conejo? ¿Dónde aparece? ¿Dónde, por favor dígame, dónde dice que existe un conejo que reparte huevos y huevos de chocolate? ¿Y por qué hay hermanos todavía, uno encuentra gente de Dios que lo hace? Nos engañamos a nuestros hijos, los orientamos en una dirección que no es, les dejamos 2 o 3 ideas en la mente. Esto de los huevos, escuchamos, los huevos, el conejo y el chocolate hablan de felicidad, dicen, de alegría.
Y es una historia que parte en los tiempos medievales. Yo pregunto en esta mañana, ¿quién podría, de los papás presentes, de los hermanos presentes, de los hermanos que nos escuchan, que nos ven, quién podría decir, en tal parte de la palabra de Dios dice, el día de resurrección reparta huevos, o reparta esto, reparta lo otro, o haga esto? ¿Dónde dice? Pero hacemos cosas que no dice la palabra de Dios. Entonces, como buenos creyentes que somos, como gente de Dios, tenemos que considerar el consejo de la Escritura. Pascua, porque esto es Pascua. Pascua no es el 24 o 25 de diciembre, eso es Navidad. Pascua es esto, lo que estamos ahora, en esta semana. No tenemos problemas si esta semana, si es la otra, la anterior. No hay drama en eso, no hay drama. En cuestiones de fechas, uno no puede ser tan preciso porque no hay cosas tan tajantes, tan determinantes. Coincidió esta semana, lo celebramos esta semana. Y entonces la pregunta es, esto es Pascua, ¿qué es Pascua? Entonces respondemos, esto es lo que queremos compartir en unos minutos, muerte y resurrección. Pascua es muerte, Pascua es muerte, muerte, pero también resurrección. ¿Estamos de acuerdo? La palabra del Señor dice en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 15, Marcos capítulo 15, del 33 al 39, dice, desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. Desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde, oiga, Jesús gritó a voz en cuello, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una pregunta. Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron, escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja de vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el hijo de David. Verdaderamente, el hijo de Dios, perdón. Verdaderamente este hombre era el hijo de Dios. Disculpe que tengo calor, me lo recibo. Gracias. En el mismo Evangelio de Marcos, en el siguiente capítulo 16, del 1 al 7 dice, cuando pasó el sábado, es decir, al día siguiente, como hoy, domingo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Era costumbre. Muy de mañana, el primer día de la semana, domingo, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras. ¿Qué se decían? ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Porque es una piedra así, redonda, enorme, ¿ya? Muy grande. Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. Amén. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Véanlo. No está aquí, dije. Amén. Vale que consideremos por un momento y meditemos una vez más en esta importante pregunta. ¿Por qué Jesús murió? ¿Por qué el Señor Jesucristo fue crucificado? ¿Por qué fue crucificado? ¿Cuál es la razón de que el Señor haya sido crucificado? Hay opiniones acerca de la muerte de Jesús. La gente suele opinar y muchos señalan que en la práctica el Señor fue una víctima más de la injusticia humana. Por eso murió.
Porque el ser humano es injusto. Siempre ha sido injusto. Hasta ahora. Y lo seguirá siendo. Otros dicen que el Señor murió porque en la práctica es un mártir que sufrió una trágica e innecesaria muerte. Otros dicen que la muerte del Señor es el resultado de un juicio cobarde y totalmente falto de verdad. Y es así. De hecho es así. Usted no va a encontrar en la historia de la humanidad otro juicio similar al del Señor. No lo va a encontrar, porque no hay. Todo lo del Señor fue injusto. Todo lo del Señor fue injusto. No se aplicó verdad, no se aplicó rectitud. Aparte que la mayor parte del juicio fue de noche. Y usted sabe que la noche ampara mil cosas. La gente bota los cachureos de su casa en la noche. Usted no. Ni de día ni de noche. El Señor fue juzgado y condenado por sus palabras. ¿A quién se le juzga por eso? Y se le condena por eso. Por lo que dijo. Solo por lo que dijo. ¿Y qué dijo? ¿Qué de malo dijo? ¿Qué mentira dijo el Señor? ¿Qué falsedad? Como para emitir un juicio al respecto. El Señor fue juzgado y condenado por sus palabras. Al mismo tiempo que dejaron libre a uno que sí era culpable, un criminal, reconocido por todos como criminal, un ladrón, reconocido por todos como ladrón, un sedicioso que había intentado levantar al pueblo en contra del sistema y todo el mundo lo sabía, pero al tiempo que condenaban al Señor solo por sus palabras, a este otro llamado Barrabás lo dejaron en libertad. No sé por qué me parece que los tiempos actuales no son muy distintos. Para comprender la muerte del Señor, tenemos que ir necesariamente más allá de un cuadro humano. Si queremos entender la muerte del Señor, no lo vamos a entender viéndolo desde una perspectiva absolutamente terrenal, humana. Es imposible entenderlo. No se puede entender la palabra de Dios y los hechos del Señor, no se pueden entender desde una perspectiva exclusivamente humana, antropológica. Porque no voy a llegar a donde tengo que llegar. Si veo las cosas desde la perspectiva terrenal, no voy a llegar a la verdad. La muerte del Señor Jesús, el santo de los santos, la muerte de nuestro bendito Señor Jesucristo, el santo Hijo de Dios, obedece a un plan, al plan divino. La muerte del Señor es parte del plan del Dios del cielo. No es simplemente la muerte injusta, no es simplemente esto, lo otro, lo que hizo este, aquel, el de aquí, el de allá. Obedece al plan de Dios. La muerte del Señor Jesús obedece al plan divino, al plan eterno, ideado por el Padre para la salvación de toda la humanidad. Amén. Amén. Es el plan ideado para la redención de toda la humanidad, redención del pecado, redención de la muerte, vernos libres del pecado y de la muerte. Para que eso sea posible, el Padre ideó, planificó, ordenó algo, y en ese orden, en ese plan, está la muerte de su Hijo. Eso es. Bien dijo Juan cuando lo vio. Cuando Juan lo vio, Juan no lo miró simplemente como un humano más. Hay mucho bueno en eso. No lo vio simplemente como una persona a otra. Ah, mira, ahí viene hoy, que es alto, mira el cabello. No es eso. Juan lo vio y dijo, ¿qué dijo? He aquí, dígalo, he aquí el Cordero de Dios, dígalo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la visión, esa es la visión, esa es la visión.
Bendito sea Dios. Hay algunas verdades importantes acerca de la muerte de Cristo. Es el acto, la muerte del Señor es el acto más piadoso y maravilloso de benevolencia que jamás se haya realizado por gente como nosotros, pecadores que no merecíamos nada. Es el acto más benéfico. Nadie ha hecho mejor por nosotros que el Señor. Y tiene que haber habido y tiene que haber hasta ahora en su vida, como en la mía, gente que nos ha hecho mucho bien. Olvídese los que le han hecho mal. Solo los que le han hecho bien. Gente que ha sido muy buena con nosotros. Gente que nos ha ayudado, que se ha desprendido de muchas cosas, de muchas maneras. Hay gente así en su vida, ¿verdad? Amén, hay gente así en su vida. Amén. Pues recuerde esta mañana, hay uno que lo supera a todos. Hay uno que hizo lo que nadie ha hecho por nosotros. Dar la vida, ofrendar la vida, ofrecer la vida, morir en una cruz horrible para que nosotros no tuviéramos que pasar por eso. Esa es la muerte del Señor. El Señor murió por nosotros los pecadores y no tenemos problema de decirlo y de reconocerlo donde sea. Jesucristo dio la vida por nosotros. Romanos 5:8. Libro de Romanos 5:8. Dice, pero Dios, ¿puede usted leerlo conmigo? Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, dígalo fuerte, cuando todavía éramos pecadores, en esto se demostró el amor de Dios. Amén. Dios me ama, dígalo usted, Dios me ama. Sin duda que Dios me ama. No permita jamás que el maligno entre a su vida y ponga en duda el amor de Dios, porque Jesucristo murió por causa de que Dios nos ama y por causa de que el Hijo nos ama y entregó su vida a nuestro favor. Amén. La muerte de Cristo es la mayor y más alta expresión del gran y eterno amor entonces que Dios tiene por toda la humanidad. No hay forma de expresarlo mejor, no hay manera de expresar mejor cuánto Dios nos ama que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. A ver, todos los que sabemos, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Es, sin lugar a dudas, la muerte de Cristo el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad. El más importante. Piensa en esto, por favor. Si el Señor no muere en la cruz, yo estoy condenado eternamente. Si el Señor no muere en la cruz, yo estoy condenado eternamente. Si el Señor no muere en la cruz, yo muero. Yo muero. Y hoy día, esta mañana, así como yo puedo verlo a todos ustedes, porque acá se ve bien, así como yo los veo en esta mañana, ustedes están vivos, como yo. ¿Sí? Estamos vivos. ¿Por qué estamos vivos? Porque alguien murió en nuestro lugar. Por eso estoy vivo. Y por eso estoy aquí. Porque alguien dio la vida por mí. Alguien se dispuso por mí para que yo no pasara lo que Él pasó. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero Pascua también es resurrección. El Señor estaba muerto, pero nos enseña la palabra de Dios, ya lo leyó nuestro hermano hace un momento, pero la muerte no pudo triunfar sobre Él. El Señor murió, pero la muerte no triunfó sobre Él. El Señor murió, y eso es lo que llama la atención cuando uno lee la Escritura,
si considera algunos factores importantes, el Señor murió antes de lo esperado. Una persona en la cruz solía durar algunos días, no un día, podía durar unos 3 días, porque la cruz, los romanos eran tan terribles que idearon esto de la cruz con la finalidad de que la persona sufriera lo indecible y la muerte fuera prolongada en el tiempo, que el sufrimiento fuera largo. Corrijo la idea de que la mayoría de nosotros tiene de que la cruz era alta, por allá arriba estaba el crucificado. No, la cruz no era tan alta. ¿Sabe para qué? Para que si usted caminaba y pasaba por donde estaban los crucificados, usted tuviera la oportunidad de ver el rostro de esa persona, el drama, el dolor, la agonía de esa persona, que podía durar 1, 2, 3 días, hasta que finalmente ya respirar se hace imposible. No puedo seguir siendo sostenido por un clavo que atraviesa mis pies. No puedo encogerme de brazos. La función respiratoria no es la adecuada. La posición es la más horrible. Y entonces el que estaba crucificado, y perdone que sea tan crudo al decirlo, el que estaba crucificado moría ahogado. Era un sufrimiento horrible. Pero el Señor solo duró unas horas, porque la noche que lo apresaron, y usted debe recordarlo, le dieron tan duro, la guardia del templo lo maltrató tanto primero, le dio tan duro, se ensañaron con él, lo golpearon hasta que se cansaron, y luego lo llevaron ante los romanos, y el grupo de soldados romanos le azotó de una forma horrible, inhumana. Literalmente rasgaron su espalda, rompieron su espalda con ese látigo horrible que estaba hecho para golpear y desgarrar, golpear y desgarrar. Y eso fue muchas veces. La espalda del Señor literalmente estaba deshecha, y esa espalda estaba rozando el palo de la cruz. No, una cosa horrible. Horrible. Por eso no duró mucho tiempo el Señor clavado, vivo, y muere, y rápidamente fue sepultado, porque venía el día de reposo, y la idea era que no hubiera ningún movimiento en ese día. Para muchos, entonces, incluidos los discípulos, todo había terminado con su muerte. Fue tan impactante ver a su Señor muerto. Fue tan increíblemente tremendo ese momento, aún para los discípulos que habían oído la palabra, que tenían la enseñanza. Fue tan impactante todo que aún ellos daban todo por terminado con su muerte y la sepultura. Un par de ellos iban camino a Maús y se encontraron con el Señor, que no lograron discernir quién era, y ellos le dijeron: es que se trata de Jesús Nazareno. Dijeron: venimos de vuelta de su sepultura, esto tenía que ver con él murió ya. Le dijeron: ha muerto. Nosotros abrigamos la esperanza, dijeron ellos, de que él era quien iba a redimir a Israel, pero ya no fue. Venimos de vuelta de la sepultura. Murió. Ya hace 3 días que sucedió todo esto, dijeron esos discípulos, como de alguna manera reconociendo que no se puede hacer nada más, que el capítulo se cerró, que hay que dar vuelta a la página, que hay que volver a la misma vida que teníamos, porque nuestro líder ya no está, ya murió. Pero pensemos en las implicancias o los efectos de algo tremendamente válido. Usted sabe igual que yo que el Señor no quedó en la tumba. El Señor, para gozo nuestro, para alegría nuestra,
Y para fortalecer nuestra fe, hemos reconocido el día que hablamos de Cristo y el día que recibimos al Señor en nuestra vida, nosotros recibimos al Señor que murió, pero que también resucitó. El Señor ha resucitado, dice la Escritura. Primicia de los que durmieron es hecho. El Señor resucitó. ¿Cuáles son las implicancias o los efectos de esa resurrección? ¿Qué significa que haya resucitado? Que no solo nos libró de la culpabilidad y de los efectos del pecado. No solo el Señor nos libró de la culpa que había sobre nosotros y todos los efectos que provocó el pecado en nuestra vida, sino que al hacerlo demostró con la resurrección, el Señor demostró su dominio, el dominio total que el Hijo de Dios tiene sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la muerte. Jesucristo es el Señor y Rey de Reyes. Amén. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 50 en adelante, dice: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal, el que usted tiene ahora, el que yo tengo ahora, no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar, dice el apóstol Pablo. Vean bien lo que les voy a decir, lo que les revelo, descubro. No todos moriremos, pero todos seremos, transformados. Luego dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cierre y abra sus ojos. En ese tiempo, solo en ese tiempo, dice la Escritura, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Luego añade el apóstol Pablo, porque lo incorruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de... Y luego añade, cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces, ¿usted cree que va a llegar ese momento? Sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces, créalo, es mejor creerlo. Entonces, léalo conmigo. Se cumplirá que está escrito. ¿Qué está escrito? Dígalo fuerte. La muerte. ¿La victoria de quién? Dígalo. ¿La victoria de quién? Dígalo fuerte. La victoria de Cristo. La muerte ha sido devorada por la victoria de Cristo. La victoria de Cristo. Amén. Aquí se ve entonces la importancia, la relevancia de la resurrección de Cristo. La palabra declara, si no hay resurrección, nada de lo que profesamos tiene valor. Nada de lo que digamos tiene valor. Si no hay resurrección, nada de lo que profesamos tiene valor. Todo es vano, hermano. Si Cristo no resucitó, esta mañana está perdida. Usted está perdiendo el tiempo igual que yo. Si el Señor no resucitó, nada que hacer. Nuestros cantos no tienen valor, nuestra fe no sirve. No hay esperanza. Esta palabra no vale. Si el Señor no resucitó, todo es vano, todo es vacío. Pero bendito sea el Hijo de Dios, que se levantó de entre los muertos y hoy día vive, y yo lo creo con toda mi alma. Amén. Amén. Dice la Escritura que es vana nuestra predicación si el Señor no resucitó. No tendría sentido repartir Nuevo Testamento en ninguna parte. Si el Señor no resucitó, no sirve. No tendría sentido ir al campo misionero. Nada vale. Si el Señor no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios, dice la Escritura. Y todavía somos esclavos del pecado. Si el Señor no resucitó, usted y yo estamos en esclavitud.
Pero esta mañana partimos y alguien nos dijo, levante esos brazos porque usted está libre, porque usted es libre, porque el Señor lo libertó. Todos los libres digan amén esta mañana. ¡Wow! Gloria al nombre del Señor. Pero el Señor Jesucristo, declara la Escritura, resucitó. Romanos 1:4 dice: si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. ¿Qué más? ¿Eso no más? Pero que según el Espíritu de Santidad, ese es, según el Espíritu de Santidad, el Señor fue designado con poder Hijo de Dios por el poder de la resurrección. Él es, ¿quién es? Jesucristo, nuestro Señor. Él es Jesucristo, nuestro Señor, el que resucitó. Eso es lo que celebramos en esta mañana. El Señor Jesucristo resucitó. La resurrección entonces se convierte en la prueba suprema e indesmentible de la eficacia de la muerte expiatoria de nuestro Señor. El hecho de que Jesucristo haya resucitado significa que nuestros pecados verdaderamente han sido perdonados, de que efectivamente hemos sido considerados ahora como parte de la familia de Dios. Que Jesucristo haya resucitado significa que usted y yo somos hijos del Padre Celestial y somos parte de su familia. Gracias, Señor, por tu resurrección. Alabe al Señor en esta mañana. Finalmente, hermanos míos, si nosotros nos unimos al Señor en su muerte en la cruz, también estaremos unidos en su resurrección. Amén. Jesucristo resucitó. Nos levantaremos de donde estemos el día que el Señor lo tenga determinado. Bendito sea Dios. Quizás haya alguien en esta mañana que no ha tomado todavía esta maravillosa decisión de creer en Cristo como Señor y Salvador, de abrir su corazón al Señor y dejar que el Señor venga a su vida y se convierta en el Señor de su vida y en el Salvador de su alma. Si usted está aquí esta mañana y ha oído esta palabra, yo le invito a que tome esta decisión, que fue la que todos nosotros, o la mayoría de los que estamos aquí, en algún momento tuvimos que tomar. Si está aquí en esta mañana, yo le invito, levante su mano, indíquenos que usted quiere reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Si es que no ha hecho esta decisión antes, si está aquí y quiere hacerlo, indíquenos levantando su mano. Nada más, solo eso, levantando su mano. ¿Hay alguien? Parece que no. Todos ya, todos somos de Cristo entonces. ¡Qué maravilla! Gracias, Señor. Somos tuyos, Señor.